Nadie te cree, Noboa mentiroso. Así, directa, como está acostumbrada a hacerlo, le responde la influencer venezolana Indira Urbaneja al presidente ecuatoriano Daniel Noboa ante sus recientes declaraciones de que podría ser objeto de un atentado y de que su vida corre peligro. Efectivamente, la locuaz analista política le sale al paso a este nuevo teatro de Noboa, alegando que la supuesta amenaza se trata de una verdadera cortina de humo para desviar la atención del fraude mayúsculo que cometió en las pasadas elecciones Noboa. Embustero. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque. El arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Nadie te va a creer este cuento. Eso fue lo que prácticamente le escribió por su cuenta en X la analista e influencer venezolana Indira Urbaneja a Daniel Noboa, toda vez que el ecuatoriano sacó a relucir un informe de su inteligencia militar en el que asegura que su vida corre peligro. Y es que a juicio de Urbaneja, la verdad es que Noboa y su gente están desviando la atención de la grave situación interna que vive ese país suramericano, producto del fraude electoral que se acaba de cometer en la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Como se sabe, todo Ecuador vive actualmente una grave tensión en medio de las denuncias en contra del conteo y procesamiento de los votos, que dan como virtual ganadora a la candidata progresista Luisa González. De allí que Urbaneja incluso haya arremetido contra Noboa, al manifestar que de llegar a materializarse este posible magnicidio, dirán que fue orquestado desde Venezuela e incluso cometido por integrantes del grupo del Tren de Aragua. Esto para darle un tono sarcástico a toda esta tramoya dirigida por el gobierno y autoridades ecuatorianas que publicaron un informe donde dan cuenta de la llegada de sicarios mexicanos y de otros países quienes quieren exterminar al ultraderechista. Lo cierto es que a través de este post, también Urbaneja deja entrever que la acción obedece a un plan para bajar la tensión que vive ese pueblo, el cual está sometido a un verdadero estado de excepción y una presión del gobierno amparada en altos niveles de criminalidad. Incluso los seguidores de Urbaneja en sus redes sociales, además de ratificar su análisis en contra de Noboa, le echan más leña al fuego para manifestar que el presidente está montando su propio show para quedar como víctima ante el mundo. La verdad es que Noboa ya está al descubierto por Urbaneja, quien ratifica que no es más que otra pantalla del presidente ecuatoriano que terminará siendo hasta un falso positivo montada por sus mismos funcionarios y aliados. Ahora bien, ¿en qué se basa Urbaneja para acusar a Noboa de falso, mentiroso y embustero? Sencillo. En su capacidad para manipular de manera descarada no solo los resultados de las elecciones de su país, sino de acusar a otros, como Venezuela, de sustraer material de esos comicios. Como se recordará, en Ecuador se iniciaron las elecciones presidenciales en su primera vuelta el pasado 9 de febrero y para esa fecha ya Urbaneja
había escrito en su cuenta de Instagram que tenía su reserva sobre este sistema electoral del cual llamó secuestrado por Daniel Noboa. Igualmente, la venezolana calificó al mandatario ecuatoriano como de un político títere, alejado de los intereses de sus conciudadanos, con amplio poder económico y hasta de faldero de la potencia del norte y del mismo Donald Trump. En esta primera vuelta, tanto Noboa como González fueron a las urnas con otros 14 aspirantes en Carondelet, y con el 99% de las actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral de ese país, se determinó que irían a segunda ronda, ya que la diferencia mínima entre uno y otro fue de apenas 0,19%. En cuanto a la segunda tanda electoral, allí fue que explotó Urbaneja, ya que además de fraude, en uno de sus podcasts manifestó su preocupación en el desarrollo de las elecciones y en particular a las numerosas irregularidades que se detectaron días antes de realizarse. Fue allí cuando indicó que el proceso para elegir al nuevo mandatario ecuatoriano fueron totalmente adversas para Luisa González, porque salieron a relucir las denuncias de intimidación, de acoso en las mesas de votación y hacia veedores internacionales. Ya antes, el 16 de abril pasado, había indicado Urbaneja que Noboa, en una especie de huir hacia adelante, denunciaba sabotaje eléctrico en ese país, como adelantándose a lo que podría pasar en la segunda vuelta, endosándolo a la ineficiencia de sus funcionarios. De tal manera que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Ecuador fueron más que suficientes para que Urbaneja volviera a cantar el fraude más grande de la historia de ese país, junto a numerosas naciones y organizaciones internacionales. Es por ello que se hace necesario entonces analizar el papel que juega esta influencer venezolana en todo este entramado en el que prácticamente le fue arrebatado el triunfo a Luisa González y despojada además de más de 1 millón de votos. Es decir, que Indira Urbaneja se une a las miles de voces que claman justicia porque tienen en sus manos las pruebas del robo. Y de allí el análisis que hace la propia Alianza Bolivariana de los Pueblos, el ALBA, TSP, cuando menciona la grave afectación de esos resultados electorales. En este aspecto, el bloque multilateral señaló en un comunicado que las elecciones se realizaron bajo un estado de excepción, declarado 24 horas antes de los comicios y que rigieron precisamente en las provincias en donde González mantiene un amplio respaldo popular. También es de mencionar lo dicho por el propio presidente venezolano Nicolás Maduro, quien calificó las elecciones como un fraude horroroso e inauditable, ampliamente financiado y apoyado por el imperialismo estadounidense. Y todo indica que es verdad, porque el primero en felicitarlo fue el magnate presidente Donald Trump por sus redes sociales, asegurando que Noboa es un gran líder que no se atreverá a defraudar al pueblo ecuatoriano. De seguida se hicieron lo propio quienes lo apoyan: Gabriel Boric de Chile, Luis Abinader de la República Dominicana, el gobierno peruano y hasta el español en la voz de Pedro Sánchez, ocupado por supuesto por la oposición venezolana, que tampoco perdió la oportunidad para congraciarse con uno de sus más fervientes aliados en el exterior. Por eso, no faltaron los mensajes de la ultraderechista María Corina Machado, quien, con el mayor desparpajo, se atrevió a expresar que con la reelección de Noboa
ganaron las Américas, la libertad y la democracia. Mientras tanto, surge nuevamente en contra de este escabroso resultado electoral el análisis consciente y veraz de Indira Urbaneja, quien sin pelos en la lengua y sin adornos se lo dice al propio Daniel Noboa. Lo de su atentado es una cortina de humo y por eso nadie te cree. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y sin embargo parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.